No rebota. Está bien, hacemos la marca. Nico, dale mucho la dale, tranquilo. Yo hice una época que era ese nenito. Tenía así los partidos y me cagaban a pedo. El primero es tuyo. Dale un poco. Ahí vamos, Manu. Diego, Con el delantero tuyo ahí. Adelante. Eso. Está bien. Terminamos. Leo, la terminamos. ¡Métanse al arco! ¡Dejen al arquero! Somos tres, ganemos el rebote ahí, bien, Flor. ¡Dale, viejo! Me sea re tranquilo. Ahí prendí el auto. La vi, chiquita. Ay, Garroso. Un hambre igual. Partido. Tranquilo. Juan, hace rápido, por favor, no seas malo. Marqué atrasado. Boludo, yo me acuerdo una vez, cuando yo era bebedor, que Juan era, acá era el árbitro principal, como le decía Choco, ¿viste? Sí. Y me acuerdo que estábamos re en punto, ¿viste? Boludo, terminamos como... ¿Era viejo? ¿Cómo me lo jugó? Era igual. Y terminamos la jornada con la cancha de 30 minutos cruzada. No. Que se pone a charlar, ¿viste? Piquito ahí. Ahí perdés tiempo, ¿viste? No perdí en vivo. ¿Él? Sí. Porque estaba ahí enojado todo el tiempo. Cuarto y quinta estaba Y diciendo. aparte intenso. Sí. A ver. Es que boludo, hubo un momento que era un desastre. Onda, literal se le cagaban a piña todo el partido. Como Lucas. Por eso no está más. ¿Lo rajaron o se fue solo porque se dio cuenta? No lo llamamos más. Ah, ellos lo llaman. Acá Checo ya como que ya está acá, ¿viste? El chico ya sabe que viernes, sábado y domingo tiene todos Claro. los partidos de ese evento. Después ve quién lo acompaña. Nadie es cara, yo soy caro. Somos adictos a los disparos. Hey.
Nico, cantásela ahí. Oh, qué hambre, boludo. Me encanta eso. Boludo, el sushi puedo comer. Y esa transpira. Hay Sí, un sushi aparte- libre, boludo, de 20 lucas ahora. Aparte, es como. No te llena. Viste, sí, anda, si comés mucho sí, pero es como que frenás. Yo hago un poquitito de digestión y Claro. después puedo seguir comiendo, onda, nada que. No te llena, o sea, te Claro. llena 10 minutos. Claro, pero Nosotros, es algo como que no es como una comida normal que vos comés, te llenás y después no es que vas a querer comer de nuevo. Onda, este es como que si sobra, después un ratito empieza Bueno, un amigo es japonés, a... sabe hacer sushi. Se piola. Y una vez fuimos a la casa, Compró 3 lucas todo, por cabeza gastamos. pero ahí lo hizo re bien. Comimos sushi, nagiri, Salmón. salmón, un poquitito, una pelota con atún adentro y Sí, arroz. hace toda. De todo hicimos. Onda, mi hermano y mi cuñado también hacen sushi, ¿viste? Cuando a veces onda van a barro chino, compran el salmón y todo. Y no sabes, es un alto trabajo, igual. Porque onda el arroz, ¿viste? Onda, no sé, no sé cuántos 7 lavadas. Sí, pero no sé cuántos minutos, onda, si te pasas un minuto queda feo, cosas así, ¿viste? O sea, lo único que le faltaba era el endulzamiento al arroz, el sabor. Ya, O sea, le faltaba un poquitito de eso, dijo, me la mandé ahí. Mala mía, perdón. Yo no iba a ir. no, boludo. Fueron 3 lucas por cabeza porque yo no pagué. Porque yo dije, chicos, está todo bien, no tengo un peso partido. En ese momento laburaba en la feria y venía a hacer como 3 fines de semana sin laburar porque llovía. Ah, No tengo un peso y mi vieja me va a matar si le sigo pidiendo plata. Le digo yo. No viene para acá, está sureste. Tratá de mandarlo a Felipe para la banca. No sé qué, venite igual, no sé qué, bueno, voy. Sobró un rol entero y se lo llevé a mi vieja. No llegó a casa. Va, llegó a casa, me lo comí cuando llegué. no, boludo. Hice té. Ese gusto, boludo. Ahora más caro que la mierda. Ya era caro, ahora. No, Santi. Ah, la dejó. Bien, Es porque Santi. trabaja en el staff. Bien, Santi, gracias. No, si haces eso, se te van a romper toda la vida. Porque, aparte, ¿por qué aceleraba eso con silenciador, todo? Por ahí Es como apretó que sin querer, el chabón. Es como que acelera el mío, ¿viste? Ni ruidos. Un amigo, boludo. Digo, A boludo, tope. ¿qué hace? Sí, estás haciendo sonar el motor al pedo porque no tenés escape, no tenés nada. Le digo. No, escuchá. Y se escuchaba cómo sufría el motor. Al otro día se le rompió el embrague. Arregló el embrague, al otro día le empezó a andar en 3 cilindros. Chao. Nunca más vi ese auto yo. Después lo chocó. De bronca. No, el chabón no sabe manejar. Compró el registro, imagínate, boludo. Compró. Compró el Yo tenía registro. una amiga que tenía una conocida ahí en Roca Sí. y se lo dieron al registro. Ni sabía manejar, boludo, un papelón, boludo. Este tampoco sabía manejar encima. Boludo, una vez. Mirá que es un chabón consciente, ponele, yo compro el registro, sé que no se manejaba, bueno, voy a ir tranquilo. El chabón decía, yo manejo mejor que todos ustedes, pum, primera. Segunda y venía pasando auto, yo venía así en el auto. No, pa, peligro. Onda, la piba esta, boludo, en un momento, me acuerdo que tuve que estacionarlo yo el auto, boludo, onda, fuimos a un lugar y tuve que sacarlo yo todo, boludo, porque no sabía, boludo. Claro. Yo lo que tuve que rendir 2 veces en el registro fue el teórico, pero por salame. Vení, si no. ¿En qué fallaste? ¿Psicológico? No, en el examen teórico. Ah, Por de salame, las porque preguntas. no leí nada, yo me hacía el capo y que la sabía todo. Era con No, pero 75 en ese momento, ¿viste? Sí. 70 me saqué. Me quería matar.
Es que lo que pasa es que hay preguntas que son engañosas. Por eso. Después sí hice esa autotest de coso, no sé qué. Sí, era una boludez. 95, pum, adentro. Fui, rendí el registro. ¿Dónde lo entendí? No fue en Roca, yo fui a una de esas pistas de Parque Extremo. Sí. Porque yo lo rendí por comuna. Enfrente de Aeroparque. Sí. Yo rendí en Roca. Pero ya no está más, ¿viste? La de Parque Extremo. No, lo sacaron a La sacaron. Yo ahora lo hacen en la calle. Se rinde en la calle. Quedó el de Roca para las motos, ¿no? Nomás. Sí. Sí, esquivan los conitos y eso. Claro. A cada video que aparece Roca, boludo, me cago de risa, boludo. Porque hay gente, boludo, que no sé, boludo, no practicás, ¿eh? No sé si sean los nervios, ¿viste? Pero, boludo, van con la moto y capaz que siguen de algo así, acelerando, dale, boludo. Yo Y sé hay algunos manejar que van moto, con- pero me da cagazo ir a rendirlo, no te lo voy a negar. Yo quisiera aprender a manejar moto. Yo tengo... El ex de mi vieja tenía la moto, me enseñó, el amigo de él me enseñó. A mí me gustaría tener el registro de la 2. Y mi primo tenía una moto y la primera vez que manejé en una moto fue su moto. Y le dije, sí, yo sé manejar, no tengo registro nomás. Mentira, yo sabía que era primera para abajo y la demás para arriba. Claro. Y arrancamos, nos fuimos todos Perito Moreno agarramos. Sin casco los dos, en Pompeya. Estábamos para que nos paren. La moto de él si no la tenías acelerada se te apagaba. Claro. Entonces yo llegaba a la esquina y tenía que rum, 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 rum. ¿Qué moto era? Una beta, una 150. Era chica. También manejé una Rouser, una 200, Está linda esa. que es la del amigo del ex de mi vieja. Que nos seguimos viendo, boludo. Creo que le dolió. Y también una 125, una X-Men, una Honda, chopera, Creo que tengo que llamar. y un Titán, y un CG. Oh, el CG fue hermoso. Le dije, me lo apretaba de una esquina a la otra, así, tomá. ¡Rah! Tenía el escape libre. ¿Sabés que yo, 15 años, 16 años? Pendejo. Qué lindas son las motos las de cilindrada alta. Sí. Cuando, viste, cuando voy para la Americana, que la típica ¿Las te pasan, escuchás? te pasan las Ducati, Sí. las Ninja, viste. Onda, esas me encantan. Como a mí me pasó, estaba... ¿Qué viste? ¿Qué te hace el pistero eso? Estaba en Panamericana yendo para Zárate nosotros, ¿viste? Sí. Este chico, el ex del amigo de mi vieja, no, el amigo de mi vieja es amigo de mi vieja. Sí. El loco había recomprado su auto. Se lo había vendido a un amigo y se lo había comprado. Pero el que lo había tenido antes que él había dejado los amortiguadores en la lona. Entonces el auto venía al piso, mal al piso. Nos subimos los 5 y tocaban las puntas el escape. Entonces dice, no, vamos a buscar a casa la moto y van ustedes tres, las chicas que son las que menos pesan en el auto, y con Dieguito vamos en la moto. Bueno, fuimos en la moto hasta Zárate, en un momento estábamos por Panamericana, re tranquilo, no se escuchaba un río, sí escuchábamos el escape de su auto, pero nada más. Te pega cada cagazo. Tranquilo, veníamos así, y nada, así todo. Sí. Salté en la moto, boludo. Estaba así agarrado y salté. ¿Y Y qué el te, chabón se quedó, ¿viste? ¿Qué te pasó, pelotudo? Me dice. Amigo, me asusté. Casi te caes, me dice. boludo, te re asustado porque aparte pasan a los pedos y vos no lo escuchás venir, ¿viste? No, lo ve, lo escuchás Sí, y lo sí. ves al mismo tiempo. O sea, siempre van ahí, boludo. Se ve que tienen un grupo, porque siempre hay grupos, ¿viste? Onda, pasan como No es que 7, pasa una, claro. pasan una tras la otra. Pium, 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 Sí. pium, pium, pium. Hay una prila, boludo. Pero lo divertido de esto fue que no es que me pasó al lado a mí. Nosotros veníamos por el carril lento porque venían Claro, pasó hablando de la por la moto. rápida. Pasó por el rápido y yo me asusté. Y cuando me prestó el auto, chabón, oh, qué lindo que fue. El otro se casó hace un par de meses, ¿viste? Sí. Y me dijo, Diego, ¿me podés llevar a mi vieja y a mi hermana vos ¿Qué auto tiene? un Gol 1.6? Sí. Pero lo tiene un poquito caído de trompa, escape hecho de punta a punta. ¿Cuál es el 2000? Un Gol Power. 2009. No, 11. 2013.
El de la que G3. tiene como la lucecita redondita. Sí, el G2, algo así. No me acuerdo cuál Sí, es. sí, No, el el Power. G3. No, el G4 es. Porque el G5 ya es el tren. Claro. El G4 es. El anterior al tren. Sí, sí, sí. Y dice, llevas a mi vieja, porfa, y a mi hermana. La hermana anda en silla de ruedas, la pobre. Sí. Chica. Lamentablemente, ¿viste? Y... digo, sí, no tengo drama. ¿Qué? Voy en el auto de Silvina, le digo, ¿crees que la lleve en el auto de Silvi? Silvi es una amiga de mi vieja que me iba a prestar el auto. No, te vas en el mío. Bueno, le digo. Ah, me lo prestó, estaba dentro de la cochera. Y sonó el escape. Puso primera, despacito. Hay que hacer escape al mío. Encima, embrague, primera, y no es que levantaba el pie del embrague despacito y aceleraba, no. Mientras iba levantando, le iba así, despacito, golpecito de gas. ¡Pasito! Lo único que el chabón no me avisó que la segunda es bien para acá, bien cortita la tiene la segunda. Claro. Bien para acá y con ganas hasta el fondo. Sí, pues si no, Hasta que me enteré que si era no mete así, cuarta, boludo. la primera vez. No, pero si no le das fuerte, no entra tampoco. No me avisó el chabón. Pero la primera que puse segunda fue sin querer, que le pegué fuerte. Entra piola, listo, tercera. Pongo segunda para frenar, ¿viste? Desacelero, entra, punto muerto. Primera, pongo segunda, despacito ahí ya, porque venía tratando de conectar el Bluetooth. Pongo segunda, levanto el pie en medio, cuando le pongo el acelerador hace... pegó un grito y dije, Bueno, la habías metido. claro. Pum, adentro, listo. Fue hermoso, boludo. Mirá. ¿Quién está saliendo campeón? Ya nadie puede ser No, campeón. está en una fogata. Ah. ¿Vos conocés la cuneta de Monroe y Mariano Hacha? Monroe. Y Mariano Hacha. ¿Cuál Vos es venís por Mariano Mariano Hacha. ¿Cuál es la maraña derecha? ¿Paralela a cuál? Pacheco. Ah, sí. Pacheco Sí, es paralela. sí, sí, sí. Sí, que es re pronunciada. Muy pronunciada. Sí, sí. Yo venía con el auto, venía Tenés por que ahí. sí o sí, hasta el mío que no está abajo, tengo que Abrirte. al costado, sí. Bueno, yo venía tranca en tercera por Mariano Hacha y me acordé de la cuneta. Frené, segunda, me abrí, me metí en contramano por Monroe un poquitito y lo metí así de cruzado, muy cruzado. Claro, después tuvimos un problema todos en la fiesta, todo, nos echaron, tipo del salón, porque la mina decía que era tal hora, que era otra. Ah, Y el chabón venía tan enojado, se comió la cuneta esa. no, boludo, ¿vos te podés creer que Pasó de frenó largo. bien despacito y no se corrió? Tipo, no tuve que abrirse. Tac, tac, hizo el auto. Yo dije, si sabía, no hacía todo lo que hice yo. Fantasma, ¿no? Ah, muy fantasma lo mío. Encima yo venía trajeado, con el saco ahí atrás colgando, con un auto que hacía un ruido, un pendejo de 19 años, ¿qué vas a decir? Este fantasma. Y cuando venía por Álvarez Tomás, Yo quiero ruidito en el mío, boludo. Así le agrego, aceleraba, pasaba los autos. así le agrego onda, boludo. Sacale los silenciadores, boludo. No le hagas el escape. Quiero hacer escape, boludo. No, pero ahí le sacás el catalizador y es una cagada. Depende, si hago medio escape no, boludo. Lo que hizo un amigo, El tema que el mío tiene turbo y hay a veces si le dejas el catalizador con el escape hecho suena medio raro. ¿sabes lo que le hizo un amigo? Sacó los dos caños, los dos cosos para el silenciador, Sí, se lo sacó y le clavó dos puntos. sí. Yo lo que quiero es que si me hacen el escape, que tenga para poder sacarlo, por la duda, porque tengo un miedo de no pasar BTV, boludo, si hago ahí. Claro, él lo que hizo es eso, Onda porque de- él tiene un Alfa Romeo. Sí, Entonces, no, él lo tiene soldado claro, pero después lo puede sacar Claro. por los otros tachos. y tiene los tachos guardados. Eso es lo que hace mi amigo. Tipo, todo lo que le hizo mi amigo al auto es modificable de vuelta original. Porque dijo, yo si en algún momento lo quiero vender, se lo voy a tener que vender a una persona Es que grande, un sí, Alfa boludo. Romeo. No se lo puedo vender a un pendejo de este auto. Sí, el Alfa Romeo de gente grande, boludo. Se lo regaló el abuelo porque el abuelo se compró otro auto y le dijo, tomá, te tuco ahora. Los dos tachos, no sé lo que usan ahora. Sí, Bueno, es que suena suena lindo. feo. Hay Hay algunos uno que que suena suena cagada. latoso. Sí, sí, sí. Ese juego suena... El mío, sí, porque tiene, sí, sí, sí. Es otro tipo de motor, boludo. El mío creo que suena medio de rally, ¿viste? Tiene el Onda, 1.4, no sé si suena tan bien el mío. tiene el 1.4 turbo.
Después lo otro que le hizo, ¿sabes? Le compró la Yo quiero hacer computadorita. de escape y admisión, boludo, se escucha ahí. ¿Viste el ruido? Que Sí. sople. Bueno, ¿sabes lo que hizo él con eso? ¿Sabes lo que hizo el fisura? Al filtro de aire. Al filtro de aire le sacó tipo, la acople y lo tiene libre. Uso directo. Claro, entonces chupa directo el aire, entonces. Eso no es. Es un villero. Juegue que hay cambio. Están pidiendo cambio. También le compró la computadora. Igual es complicado, onda, viste que. Onda, pero solo hizo eso. Porque Pero a ver, le realmente puede entrar una basura directamente Sí. al motor, viste que el turbo. Ah, lo tira para atrás. ¿Qué? El turbo, viste, tiene. El mío. Onda, yo busqué, viste, para volver a ver. Viste, puede ser ya el cuñado, creo que de Facu Crick, tiene un taller y hace todo, onda, el escape de él, viste, el vento, Sí. lo hizo el chabonés y todo. Y hace admisión, todo. Bueno, y lo vende, viste, en Mercado Libre, por ejemplo, si no tiene turbo es una boludez, onda, conectás a donde sale la toma de aire así, pum, Claro. y listo. Pero el del turbo es un quilombo, boludo, el mío lo tiene acá y tiene así, los gases de venteo están allá al fondo, boludo. Claro. Entonces tiene una cosa así y como que tiene que hacer como un adaptador para que los gases vayan un quilombo, boludo. No sé, yo solo sé que encima él le estaba empezando a fallar el turbo, no le estaba cargando completo. Claro, Le hizo eso, literalmente el filtro de aire le sacó, ¿viste que está la caja? sí, Le desenchufó Sí. de la caja sí, sí. y le empezó a cargar bien el turbo. Tipo, le empezó a andar mejor el auto. Generalmente es peor porque la caja está para que no chupe aire, Para que no aire chupe. caliente. Sí o sí tiene que tener la caja para que no. No, sí, o sea, se lo sacó 3 días y dijo, Sí, es un peligro, boludo. se lo vuelvo a Claro, poner, está divertido se te todo lo que rompe- quiera, se te pero rompe el turbo, boludo. se me rompe el auto y te mato. Y después, ¿qué más le hizo? Ah, le compró la computadorita. Ah, A $100 la compró, baratísima. Y le hace cada tanto, tipo la programó y le hace los. ¿Qué el- tiene? Stage. Sí, no. Le hace al escape le hace que suene de otra manera. Ah, Dice, le puedes programar a los pop. Claro. Le hace. Un día estás entrando a la facu y él se estaba yendo, ¿viste? Dale, chao gordo, chao, nos vemos. Ah, Hizo un quilombo, se escuchó hasta al aula de arriba. Me llamó, rápido. ¿Viste, gordo, cómo sonó? Lo único malo que tiene es que un día estaban yendo al... ¿Qué es estético eso? Estaban yendo y se le cayó una parte de atrás. Y la perdió, o sea, un plástico se le cayó y lo perdió. Ya no está más el plástico ese. Oli. Todavía me quedan 30 minutos del último partido. Te aviso cuando estoy yendo. ¿Cuánto queda? 30 minutos, ¿en Soy serio? viejo. Yo tengo que traer el auto. Ya termino. Va 24. Yo necesito un auto, boludo. Pa, quiero un auto. La que lo necesita es mi vieja. Te conviene un auto del 2010, 2011. Sí, no quiero algo nuevo, quiero algo Arranca la viejo. cabeza, yo el mío estoy pobre. Yo, si es por mí, me compro un 147, boludo. Yo soy feliz con eso. Yo con un 147 soy... Ese cigarrillo. Y anda a buscar. Perdón, ¿hay bidón? Yo me quedé sin cigarrillo, pegarte ahora. Sí, están allá. Anda a buscar cigarrillo, dale. ¿Y a quién se lo mangueo? Anda a buscar a la mamá allá, anda. Si no está la mamá allá. Esa fuma siempre. Siempre. Anda a buscar. Dale, si tomaron ellos, dale el bidón, boludo. Dale el Quedamos bidón. para el orto, boludo. Dale que tiene cosas,
sueño y un hambre ¿Yo? que nos espera mañana. ¿Eh? ¿Qué nos espera mañana? Que no sean penales. Es que si es penal le perdemos. Y sí, olvidate. Ellos se juegan a eso. Tendría que haber alargue, boludo. Pésimamente hecho está ahí. El que sale Sí. primero a la cancha neutral, ya te metes con cancha neutral. Viste que la primer serie, la primer cosa se jugaba, onda ahí sí, salías primero y jugabas de local. Obvio, bueno. Este es el show del medio tiempo, ¿no? Ahora. Sí, ahora ya empieza. Dale, andá a conseguir un cigarrillo. La verdad es que no vamos. Sí, laburando así nos vamos. Y nos fumamos y vamos a la action, me compro un paquete y te redoy uno. Vamos. Dale, último. Ya cerró. ¿Y esa? Ya cerró. Nunca abrió esa. ¿Y cómo vas a ir a la Axi de ahí si nos vamos a ir por acá? Yo me voy por allá y vuelvo para Triunvirato. Él Yo, tiene que ir a yo vuelvo por Triunvirato. Triunvirato. Poronga Y es. andan ahí. Sí, la poronga es. Dale, que faltan 25 Sabés que minutos. la pata y vos estás en bici, vos sabés que yo hice toda esa vuelta, no me la voy a dar. Pero Lo mañana compramos te- en la IPF si querés. Sí. ¿Y vos cómo te vas a ver entonces? No importa. No, a mí me Dale, la dale, dale a dale. dirigir. Dale, vamos. Pará, ¿Cómo vas a boludo. quemar así delante de la gente, boludo? Tuve que ir a pedir perdón a todo el mundo. Ahora subir a las redes, dale, que el Pela se comió el gol, que se comió el 3. Te dije que te comí el gol. Sí, Dale, eso ahora estaban subir a todas las escuchando. redes. Ahora subir ¿Querés que dirija yo? subir a Dale, todas las redes ahora, tranquila, ¿viste? casa. ¿Me están esperando con una empanada cortada a cuchillo? Dale. Vale, le voy a decir a Juan que se queda acá y me empezó a llevar cosas para allá. Ah, no, cuando tengo mi primer partido. Somos 80, boludo. No, pero yo tengo la bici. No la quiero dejar solita. Ella se queda sola, boludo. No, amigo, pelota. Tengo acá. Ah, listo. Dale, llamá, cebatazo, otro cebatazo, dale. Ah. Viste, casi lo mismo. Qué hambre tengo, boludo, me estoy El primer muriendo. partido. Vamos a casa. A dormir. Vamos a comer algo. Tengo un hambre, boludo. Llego a dormir. Dale que el casino me cierra, muchachos. Llego a dormir así, con el hambre comer que mañana tengo, muerto. nada, muerto. ¿Esto es mío? ¿Cuánto hay? ¿10 pesos? No, pará. $1 ahí. Dale hacia Gaby. Que tú vas. Este sí es generoso. ¡Vamos, che! 9 lucas. ¡Dame una Luca! Dale 4. Decile que mañana le pago la que falta. Mañana con 10. Dale, rata, boludo. Mañana, digamos, me transfiero una Luca, ¿sabes qué? Bueno, movete en la defensa, tratá de buscar un jugador. Dos. La terminamos. El rebote le pegamos. Ya se fue. Gordo. Gordo. ¿Cuánto hay que Pelota. Ah, está cerquita. Voy a parar. Rompí la pierna, boludo. ¿Qué vas a seguir guardando cosas?
¡Dale, Villa! ¿Y a quién le pide el tiempo? ¿A vos? ¿Qué? Dale, vamos a hacer más, dale. Venga, escucha, vamos. Nada juega. Ah, 3 lucas me salen las empanadas. Nada. ¿Y qué te están esperando? No, ¿O que me van a estar ya, esperando. ya comieron. Ya ¿no? comieron, están esperando a que yo vaya. ¿Y cuántas te guardan? ¿Eh? ¿Cuántas te guardan? Mínimo 2 me tienen que guardar, si no, no pago. Una docena te comes. Tranquilamente. Yo me comí una pizza entera. Va, casi entera. 3 porciones no, porque se la tuve. ¿Era pizza a la piedra, onda finita? Sí. Y esa va. Anda de nuevo. Sabe, Gabrielita. ¡Ey, todo! ¡Ey! Qué buena. Sí. Diego, para vos, arquero de quién tendría que ir. Nico, a la hora, Hoy está Copa del equipo del Coso. Gestión. Para difunto. Ah, jugaron allá. Sí. Me caga de risa, Juan. Viste, ya a la hora esta está risueño. Vamos, muchachos. 3 contra 1, vamos. En esa coincido, en esa jugada. Joaquín. ¿Qué ganas de hacer esa jugada? Ah, se queda ahí para taparme todo. Santi, me parece que. Defendió bien. No sé si tuvo mucho. ¿Cuánto va a traer? Sí, no sé. Ahora nos fijamos. ¿Fue tarado? Sí, va 3-0. Ya me fijé. ¡Ay, me mordí la lengua! No te tape, boludo. No te tape la nariz, boludo, cuando estornudas. Ah, si me muero mejor. Mira, todas esas me dejaron. ¿Son fritas? ¡Dale, Juan! Son fritas, ¿no? No, al horno y frita, las dos ahí. ¡Bien, Juaco! Qué buenas son. Solo. ¿Qué te reí, boludo? ¿Qué te reí? 1, 2, 3. Ya los tres mirándonos. Somos tres tarados, boludo. ¿A quién me llamó? ¿Licha? Me
Me parece que fue gol, La llata. La cara, boludo. Cuando me mordí. Ya estornudando, nada que ver, boludo. ¿Cómo es el movimiento para morderte de estornudando? Cuando hice así, sin querer me mordí la lengua. Dale, Juan, que queda poco batería. Queda un tiempo, ¿no? No, pero tú este es el segundo. Queda este tiempo, quise decir. Sí. Y hay uno de las 23. Ah, mirá vos, che. Imaginá que se sumaba uno. Yo lo agarro. Si me lo propone Gaby, lo agarro. Yo no- Y es plata, yo necesito plata. Vos te has ganado. Vos hiciste todo y yo no. Sí, bueno, a las 6. Y bueno. Yo tuve que pagar tu guay de ayer, boludo. Y bueno, no jugué al fútbol, boludo, como yo, boludo. No, si los jugadores pagasen, en vez de esperar de ¿Qué es hacerse... eso? Bolilla de cigarrillo. No, eso de metal de allá. Una ¿Barandera? Ah, una. No veo nada, boludo. Así, boludo. ¿Qué ves? No te asustes, Chao, boludo. Laven. ¿Por qué laven? Pues ya sé. Sí, digo, Digo, amigo. Porque ni el nombre me sé, creo, Santi, o sea, sé que se llama Santi. Santi Valenzuela. La Venezuela, la Venezuela. Debe ser así. ¿Cómo busca la cámara el árbitro? Busca la cámara el árbitro. Después lo sube a su red. Está dirigiendo un ratito. Partido súper picante que logré manejar. Estaba re lejos el chabón. A ver, va a dejar un sendero ahí, boludo. Dale, rápido. Ahí está. ¿Quién dijo entró? Santi. Tiene como si estaría Hitler. Mirá, mirá. Apoyate. Vamos. Mirá la Gaby, de planillero a filmmaker. Qué grande, de planillero a filmmaker, Marco. Sí, afuera. La pelota errada. Paco. Mirá que si no... Bravo, chavo. Allá, Feli, allá. Nico. Está bien. No sale. Pía acá. Dale, tira. Para. Hace full. Cargalo. A cero.
No le hago high hit porque si no se me va a caer. Che, Juan, ¿vos sabías que tiene un super audio, no la cámara? Sí, sí, sí. Sí, Paco, Paco. Paco. Mirá que queda todavía partido. Queda este y no más. Sí, afuera. No, de 11 a 1. 11 a 1. Se acaba de agregar, preguntale a Gaby. Hacelo vos. Yo lo voy a hacer. ¡Ey, ey, ey! Aparte de ella, viste, se va a ganar. Matilde se queda hasta el final, 300 fotos. ¿Qué más? Tiene que va, tiene que trabajo. Pero Yo deja la de- cámara al menos. Desde que cuando viene acá se queda hasta el final, boludo. No, los domingos. Y Si pero la, después- la pones un sábado, sí se va. Sí, pero la última hora, pero pues no la hace. Ella se va por ¡Derecha, derecha! Sí, tira la excusa de... Puedes cambio. No, tengo que guardar el auto, no sé qué. Yo también, boludo, y tengo todos los videos enfrente, boludo. Yo también tengo que guardar la bici. Sí, Igual no tengo ningún villero, yo creo, así que... tengo la barra Solo que hay veces que no me abre la puerta. ¿Sabés que el otro día después de cumpleaños me pasó, boludo? No me giraba la llave. Pero que la habían sacado con una vuelta nomás. No, se me rompió a mí una pata de la llave y no me giraba. Le mandé mensaje a mi vieja, no me respondió. Mi prima tampoco. Le mandé mensaje a mi vecino. Dije, Maxi, ¿estás despierto? Cabezón me puso, me salvaste la vida. 9:30 de la mañana era. Me abrí la puerta, salí así, todo dormido. Yo te desperté, boludo. No, estaba en el baño. El 10, todo de vida. Bien ahí arriba, che. Dale, dale, vamos, vamos. Dale, Rubén, quiero tuyo, carajita. Papi Willow. Ahora tu guá debe 8 lucas. ¿Cuánto va el partido? 4. Sí. Hay delay de... Está terminando. Hay delay de bandera. El primer tiempo saliste. Segundo no saliste, boludo. Ayer se me quejaban los jugadores, boludo. No me volvás a sacar porque me voy a enojar, me decían. Para pelota. Vas a salir a ese que Todos yo se querían aprovechar del Liverpool, ¿no? sí. Menos Chapa. Chapa fue el único hombre que dijo, yo me retiro del partido. ¿Para qué? Sienta la pelota hacia abajo. Esto para el que... Esperame, vení, dale. ¿Para entrar ahora? Rossi. Rossi, Santi. Santi. Rossi. Yo estoy, Yo estoy, sí. ¿Está marcado? Dale. Es mi camiseta. Listo. ¿Que la querés? No. Este es capaz de meterte si quieres. Sí, Maru. Yo creo que no da que entre con la camiseta del Estado. Yo le dije a Paco, cuando apenas me la dieron, es un partido, te vas por ahí los juegos con la camiseta del Estado, así en modo de joda. Me dice, no, boludo, ¿cómo vas a hacer eso? Ya terminé esto. 5 minutos ya, 2 minutos ya. Juan, afuera. ¡Afuera! Sí, Paco. Sí. Dale, sí, para vos. Hacelo. En el área chica. Sí, bien, el arquero también. Bajó bastante. Todo a gol. Sí, vos. Yo le pasaría 5 fechas. ¿Cuál es la próxima? Que no va a venir más. Sí, Fran.
Pero no le vas a sacar al chico en la roja porque ¿qué más? Se caga de risa. Igual terminó igual. Seba le decía a Esteban ayer, hoy te comés 3, le decía. Hoy te hago 3. Así atajó una doble. 9 pelotas atajó. En total. Sí, ahí está el mismo. Y le dice, termina el partido. Yo no te quiero cargar, le pone Esteban a Seba, porque después me bloquea. Pero, y le responde ese mensaje, hoy te hago 3. Ahí, Fran, está muy cerca. Más rápido, ni a casa. Juan ahí en el piso. Sí, ahí. Ninguna pechera tirada, no. Otra vez. Moría. Voy. Con Charo venís a la 1 al final. ¿Cómo haces mañana? A las 11. El de las 11. Capaz que lo hago antes. Capaz que sacaba mañana me fijo. O sea que hago el de las 10. ¿Cómo me pitas? Ah, yo sé. Yo por mí no haría ninguno, pero. ¿Qué? Yo por mí no haría ninguno, pero. Ah, Gaby me pasó todas las miniaturas. Bien. Tenía un miedo, onda ahora se puso las pilas. Mañana para mí se bajan 2 Ya que de la mañana o de. de la noche. Así que capaz está bastante al pedo. Este fin de onda ya se puso la repila. Pues ya ayer a la misma hora me pasó todas las miniaturas de los partidos de ayer. Y ahora recién tenía como 20 mensajes y eran 20 cosas
de los partidos. Bien, están re buenas las miniaturas. Lo que hay que decirle, cuando yo siempre le digo que le diga a Jean, ¿viste? Porque, que ya la próxima el próximo fin de Libertadores tiene que hacer otra. ¿Viste? Onda que se diferencie del campeonato. Es buenísimo. Porque ganaron 1, 3, 4, 5. Perfecto. Gracias, Marcelo. Dale, vamos, dale. Sí. No sé si 5 a 6. ¡La pelota! Igual sentimos vamos a hacer uno más, dale. No, amigo, dale, por favor. Vamos a hacer uno más, presionemos. Este es tuyo, afuera. Dale que ya termina, uno más. Fran, queda uno. Hay dos acá, Dale. Salile vos, si no, Santi, salí ahí. Sí, Dale, sí. Acá abajo. Capaz ya está usado el papel. Sí, mirá. Porque tiene la línea por encima del escrito. Mira. Traela. Acá, si no. ¡Vamos a pedir! ¡A la derecha! ¡Vamos a pedir! Ahí está. Bajemos la última, dale. No restemos diferencia. Arriba, Félix. Hasta ellos, creo que están. Sí, el otro pibe que está ahí. Buena, Nico. Dale, la última, Deu. ¡Tres acá! Mirá. Bien, Nico.